reflexión que hace. José Gregorio, tenemos en cabina a nuestro invitado central. Invitado de lujo. Que va a propósito de los temas que tú acabas de señalar, vamos a aprovechar la presencia acá del doctor Pelegrín Castillo, quien es miembro importante del partido La Fuerza Nacional Progresista, un abogado reconocido, internacionalista, y que además tiene un artículo que ha venido recorriendo todos los medios de comunicación digitales, y la gente se ha hecho eco de interesantes planteamientos a propósito del génesis del dinero dentro de lo que es la política, del dinero caliente. Señores, acá con nosotros nos acompaña el doctor Pelegrín Castillo. Estamos en cabina con José Jochi Rosario, Emily Valdera, José Gregorio Cabrera, que usted lo acaba de escuchar, y Erinia Peralta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de encontrarme, esta vez presencialmente. Sí. Ya sin las interferencias de la comunicación virtual. Realmente me han invitado a tratar un tema sumamente importante, al cual nosotros como organización y yo particularmente le he prestado mucha atención por mi experiencia en el Congreso y también por haber acompañado a mi padre por muchos años, que en esta materia ha tenido que cargar pesado desde hace muchos años. Entonces, no, y también, perdón, doctor, poniendo en riesgo la vida suya y de su familia. Sí, hemos tenido realmente en algunos momentos escenarios de riesgo real, de peligro, incluso de pérdida de personal de seguridad. Nosotros hemos perdido 5 miembros de la seguridad. Yo 2, en gran medida, presumimos por circunstancias, hechos, eventos relacionados con el tema de la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico. Muy bien. De modo que... Sí. No, gracias a usted. Doctor, se plantea un contexto que nosotros ya hemos revisado en anterioridad, el tema de lo que la Operación Falcón, una nueva estructura de delito, narcotráfico, lavado de activos, pero a nosotros nos gustaría escuchar realmente la República Dominicana dentro de lo que es este contexto de la entrada a esta tipología criminal. ¿Cómo hemos venido nosotros acumulando esta variable? Mira, ahora mismo la opinión pública está muy enfocada en el día a día, en los eventos que involucran a figuras. Fíjate que originalmente se involucró a una joven comunicadora. Esa fue todo el centro de atención de este escándalo o de este caso que se supone que es uno de los más complejos. Eso es lo que se ha dicho. Después, hoy ya aparece un artista nacional que todos admiramos y respetamos. Las explicaciones que se han dado es que lo están investigando por una llamada de alguien que quiso ser su chofer o que es su chofer. Pero fíjate que los árboles no nos permiten ver el bosque. Porque en ese día a día lo que estamos viendo es precisamente algo que es, si se quiere, la superficie. A la punta del iceberg. Acuérdate que tú miras el mar y tú ves la superficie y en la superficie las olas, pero las corrientes profundas del mar tú no las ves y son precisamente las que mueven el mar con toda su fuerza. Interesante. Sí. Pongo ese ejemplo porque creo que ilustra bien lo que voy a decir. Nosotros tenemos una situación muy crítica en la región Gran Caribe, que no es nueva, es algo que con el paso del tiempo se ha ido agravando y que tiene momentos de pico, momentos de escalada y momentos de reflujo, pero
en general ha sido muy difícil que los actores de la región se pongan de acuerdo en una política unificada. Y no solamente los actores de la región, sino los actores extrarregionales, internacionales, en una política de Estado, en una política internacional compartida. Yo recuerdo que en el año 2005 al presidente Fernández le llevaron un informe del Comando Sur que ponía a República Dominicana virtualmente en la condición de un narcoestado. Aparecían unas fotos de las trazas que llegaban aquí interdiario, un país que no tenía la capacidad de controlar el espacio aéreo, el espacio marítimo. Y se hablaba ahí de las trazas aéreas y de las trazas marítimas. Quien daba el informe era el Comando Sur de los Estados Unidos. El presidente Fernández, yo creo que reaccionó inteligentemente, tomó la iniciativa de llamar a un diálogo regional. Y aquí en Santo Domingo se reunieron todos los países de la región, incluido Estados Unidos. Estaba Venezuela, estaba Colombia, exceptuando Cuba, todos los países de la región participaron y se adoptó en ese momento el compromiso de que para enfrentar el problema regional del narcotráfico iba a haber una política de interrumpir, de bloquear, de atacar al narcotráfico en las fronteras. Porque después que llega el cargamento, por lancha, por avión, es más complicado luchar. Y el compromiso general fue que había la necesidad y los medios para poder parar eso, ahí en la frontera. Eso se estaba haciendo en parte porque con motivo de un plan que los norteamericanos habían aprobado, el Plan Mérida, se estaban fortaleciendo los controles en México y se temía que entonces las rutas del narcotráfico se iban a desviar hacia la región Caribe, porque se produce lo que se llama el efecto balón. Si tú aprietas en un punto, el narcotráfico es muy versátil, hace así, organiza su ruta por otras vías y se va. Eso se ha visto incluso a escala mundial, como el narcotráfico de América del Sur empezó a usar las vías de África para poder penetrar el mercado europeo. Bueno, es así, porque obviamente ahí hay organización, hay estrategia, hay dinero, hay medios. Nadie se confunda. En la lista de las actividades canallas que mueven muchas áreas de la economía del mundo, el narcotráfico es una de las primeras, si no la primera. El narcotráfico, el lavado y casi todas esas actividades canallas, como explica Loretta Napoleoni, son actividades que la controla el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí se hizo ese compromiso. Después se hicieron algunos intentos y se vio que operaba. Por ejemplo, los norteamericanos montaron un operativo que se llamaba Puente Roto en el 2006 y que consistía básicamente en poner a patrullar un portahelicóptero con radares en una zona intermedia del Caribe y además acompañado de algunas lanchas. Y por lo menos en el tiempo en que ese navío con esos equipos estuvo navegando en esa zona, se cayó el tráfico, el trasiego, porque ni podían venir las lanchas, ni podían venir los aviones, porque automáticamente iban a ser fácilmente interceptados. Aquí se hizo un esfuerzo, lo hizo la dirección
en ese periodo. Mi padre jugó un papel importante para que se le facilitara al país unos drones de vigilancia sobre el espacio aéreo. Estuvieron operando. Mientras estuvieron operando, bajaron las operaciones del tráfico. Eso no significa que no se hicieran por otra vía, pero por lo menos no se presentaba ese cuadro tan siniestro de una suma de trazas donde los aviones aterrizaban interdiario, incluso en las autopistas. Y los radares que se estaban usando eran incluso los radares de los aeropuertos, que no son radares apropiados para eso. Y a veces hasta se apagaban. Y no solamente los de aquí, sino los de Puerto Rico, que se supone que funcionaban mejor, ¿verdad? Y mayor fiscalización que los nuestros. Y entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que manejando la legislación antiterrorista, que fue de mi autoría, porque la Cámara me comisionó, fuimos invitados a Viena a discutir los temas de terrorismo, narcotráfico, lavado, crimen organizado en la región y en República Dominicana, con las más altas autoridades de Naciones Unidas. Y ahí eso fue en el 2006. Fue una experiencia muy ilustrativa y un poco dramática, porque ahí nos estaba mostrando lo mismo que el Comando Sur. La imagen de República Dominicana como una especie de narcoestado. Sí. Que no tenía control del espacio aéreo, del espacio marítimo, de su frontera terrestre, y que estaba siendo bombardeada sin que se pudiera hacer algo. Todos respondimos, todas a una. ¿Y cuál era el presupuesto que tenía Naciones Unidas para apoyar a República Dominicana y a los demás países de la región? Y cuando nos dieron la cifra, bueno, fue una sola carcajada, porque ellos dijeron que Naciones Unidas apenas tenía $40 millones para operaciones de interdicción en el Caribe. O sea, entonces, en todo el Caribe. En todo el Caribe. Y nosotros le dijimos, miren, eso se lo gana, o como dicen las narconovelas, en una vuelta. Un par de vueltas. Claro. Se la gana un cartel del narcotráfico. Entonces, ¿qué quiero significar? Miren, cuando yo llegué de allá, de Viena, yo llegué medio contrariado, porque evidentemente tú vas a esos escenarios y lo que te quieren poner es de que ustedes no están haciendo nada. Sí. Yo fui a la Dirección de Control de Drogas, le pedí información de cuál era el monto de cooperación de Estados Unidos en ese momento. Y nos dijeron, mira, apenas llega a $11 millones al año. 11 millones de dólares al año para apoyar a la DNCD. Claro, hay una información muy valiosa, que es la información de inteligencia. La información de... Lo que para ellos se le hace fácil. Claro, los radares que te van dando los datos. Entonces, eso sí se aprecia, y la asesoría y todo eso, pero tú te das cuenta de que no hay una intención, un compromiso real. Vamos a parar esto. Vamos a accionar definitivamente. ¿Qué yo hice? Yo preparé un proyecto de ley. Porque los militares de aquí estaban desde el año 2000, aún antes, manejando la idea de contar con una flotilla de aviones de interceptación. Ellos fueron al Congreso, a la Comisión de Defensa. Yo era parte de la Comisión de Defensa. Yo les dije, miren, yo estoy dispuesto a apoyar que ustedes adquieran equipos, pero no estoy dispuesto a apoyar que sean equipos para desfiles los 27 de febrero, los 16 de agosto. Ahora mismo lo que necesitamos es una ley
de interceptación aérea y marítima para la recuperación del control del espacio aéreo de República Dominicana. Porque a nivel internacional, lo que está proyectando el Comando Sur, esa información se la habían suministrado al presidente Preval. Y el presidente Preval se la suministró al presidente Fernández. Esa es la información que yo tengo. Porque supuestamente estaban felicitando a Haití porque el narcotráfico se había trasladado de Haití para República Dominicana. Oh, mi Dios. Oigan de lo que estoy hablando. Sí. Entonces, cuando yo elaboré la ley, que la elaboré conforme al modelo brasileño, pero conforme al modelo de los países de la región y a los protocolos internacionales, incluso con apoyo de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ministerio de Defensa, Secretaría de Fuerzas Armadas en ese momento, nosotros elaboramos y metimos eso en el debate. Yo no me imaginaba que esa ley iba a provocar reacciones histéricas. Yo esperaba, bueno, que los carteles, los jefes de narcotráfico aquí se opusieran. Se opusieron por abajo, a través de diputados, a través de senadores. De hecho, las Fuerzas Armadas me daban información, me decían, mira, hay problemas porque vamos a tener que chocar con esta gente. Sí. Pero oye esto, lo que no pensaba yo... Pero realmente era un narcoestado, doctor, entonces, no, en ese momento. Lo que no pensaba yo era que quien iba a llevar la voz cantante en contra eran los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos llamaron a los legisladores. Es más, a nosotros nos mandaron una carta como partido, a mi padre, a mí, diciendo que esa ley era muy temeraria, que eso era muy peligroso. Y yo bueno, el viejo se cogió tanta cuerda que me dijo, ni siquiera le responda. Oh, Dios. Ni siquiera le responda. Entonces yo, ¿qué hice? Bueno, llevé el debate a la opinión pública. Doctor, pero... Pero yo quiero concluir para que ustedes vean el tamaño del problema. Sí. El problema está en que en la Cámara de Diputados llamaron a las diferentes bancadas, la Embajada Americana. Y además nosotros sabíamos... Y bajaron línea. Y sabíamos que el narcotráfico estaba activo. Sí. Hablando con sus amigos. Y paren eso. Incluso a nivel de medios había una campañita de que se iba a caer la economía. E incluso hubo hasta un periódico importante que editorializó y dijo, con esa ley se va a caer la economía. Dios mío. Entonces, oye lo que pasó. Corriente profunda, de verdad. No, sí, mira, por primera vez en mi vida empiezo yo a usar un auto blindado, por primera vez. Porque el viejo me dijo, no, mira, usa este vehículo. Oigan, eso fue tan dramático. En la Cámara se portó muy bien. Porque, pese a todo, aprobó la ley. Cuando eso pasó al Senado, entonces vino una nota de protesta de la Embajada Americana a Cancillería. Y los senadores me llamaron, me dijeron, mire lo que hay. Estados Unidos amenaza con suspender todo el programa de cooperación a las Fuerzas Armadas si República Dominicana aprueba esa ley. Oh, Dios. Entonces yo le dije, pero esto es una locura. Una locura, porque nosotros tenemos derecho. Esto es un tema de soberanía. Todos los países en la región lo tienen. Ellos lo tienen. Porque en Estados Unidos, si te tienen que derribar un avión de pasajeros por un tema de seguridad nacional claro. Lo hace. Y esto para nosotros es seguridad nacional. Además, una ley con un protocolo que ordenaba filmar, grabar, todo, aplicarle. Es más, era más seguro. Los pilotos de aquí estaban de acuerdo. Los controladores aéreos estaban de acuerdo. Es decir, todo el que opinó estaba de acuerdo, pero estaba la presión. Yo hablé, en Estados Unidos yo hablé con varios legisladores norteamericanos, demócratas y republicanos.
No entendían. No entendían por qué Estados Unidos se estaba oponiendo. Porque había pasado ciertamente un incidente en Perú, donde con información de radar norteamericano derribaron una avioneta donde iban unos pastores. A partir de ahí ellos se pusieron broncos con eso. Pero la política correcta con un país amigo y aliado era decirle, mira, nosotros lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar con este tema. Vamos a permítanos acompañarlo, como se trata de un sistema potente, porque te iba a reducir entre esos radares, porque eso es otra cosa, se adquirieron radares tridimensionales con capacidad de controlar el norte de Venezuela, que era de Venezuela era que venían la mayor parte de el norte de Colombia, el este de Cuba, Puerto Rico y hasta Turcas y Caicos y más allá. Entonces, esos radares nunca se pudieron instalar. Pero se adquirieron. Se adquirieron. Oigan lo que le estoy diciendo. Se adquirieron los ¿Y dónde radares. están esos radares? Exacto. En la Fuerza Aérea. Pero sin encender. No se han instalaron. encendido. No se han encendido hace años. Eso, digo, yo me imagino que para mantenimiento lo deben, porque se compraron a Israel. Y había una oposición interna al tema de los radares. Y obviamente había deficiencias. Aquí hay deficiencias en varias materias. Una de ellas es, por ejemplo, que la comunicación interna de Fuerzas Armadas debería estar encriptada, lo mismo que de la policía. Y sin embargo, el proyecto que se armó para eso nunca pudo funcionar. Nunca pudo funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que uno ve. Miren, el narcotráfico es una actividad de poder. En la década de los 60, ya Haití lo habían clasificado como narcoestado. Sí. En los 80, en Colombia, cogió mucha fuerza por una razón. Terminó la guerra en Vietnam, y sobre todo con el movimiento de la contracultura en Estados Unidos, se creó un mercado incipiente, grande, en expansión. Y los norteamericanos a partir de ahí empezaron a manejar el tema, no como un tema de seguridad nacional, sino como de diezmar. Como un tema de salud pública, como un tema de policía, no de seguridad nacional. A partir del 2001 ellos cambiaron el enfoque. Ese tema se convertía en seguridad nacional si se vinculaba cuando se cruzaron los al terrorismo. Cuando se cruzaron los capitales. Si se vinculaba al terrorismo. Sí. Pero en los 80, Estados Unidos básicamente estimuló, permitió con sus políticas que el narcotráfico avanzara. Y eso se vio en Centroamérica, eso se vio en Colombia, eso se vio en muchas partes. Y lo grave de todo es que entró en la dinámica del poder, porque ellos se dieron cuenta de que era un arma también que se podía usar en política exterior contra los estados. Porque que se mueve un volumen de negocio en Estados Unidos, en Europa, en toda la región. Entonces compromete, corrompe a instituciones, a sectores. Doctor, entonces, ese es el problema. Si no, miren, aquí podemos hacer los mejores esfuerzos. Sí. Pero si no hay un cambio profundo de la política de Estados Unidos, que es la primera superpotencia, la potencia de la región y al mismo tiempo el mayor mercado de consumo de drogas, si no hay un cambio profundo del enfoque, del abordaje que ellos tienen de este tema, ninguno de los países de la región va a poder por sí solo superar esto. Al contrario, los problemas se van a agravar, pero los problemas de seguridad de nosotros son problemas de ellos también. Porque a la larga,
si todos estos estados se convierten, como se están convirtiendo, en estados fallidos, en narcoestados, en estados débiles, entonces cualquier cosa puede surgir desde esta región hacia los Estados Unidos. Así, doctor, hay una ronda de preguntas que estamos a espera de que usted terminara esa parte de esa. Quería hacer ese preámbulo excelente intervención. Era un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. No, y dio datos que la mayoría no conocíamos. Emily Valdera. Doctor, escuchándole, pues uno se pregunta, ¿verdad? Y a propósito de la otra pregunta que también se ha hecho hoy el presidente del PRM, ¿de quién es la culpa? De que el crimen organizado en general permeara la política dominicana. ¿De quién es la culpa? Mira, ¿o de quiénes? Vamos a estar claros. Aquí hay varias dimensiones y hay responsabilidades compartidas. Hay una dimensión internacional que para mí es la decisiva. Estados Unidos, por ejemplo, ha alentado el narcotráfico, no porque él quiera, sino porque su política exterior, su política frente al fenómeno es una política completamente equivocada. Decía el senador Galán, hijo de Luis Carlos Galán, de Colombia, que hace 30 años los narcotraficantes mataban para no ser extraditados. Sí, cierto. Y ahora los narcotraficantes pagan para ser extraditados. Ay, Dios mío. El que ve las narconovelas sabe, porque eso tiene una base real. Sí, lo tiene. Que entonces negocian con los mismos norteamericanos y entonces hay bienes que quedan protegidos, hay informaciones que se usan o no se usan, dependiendo de la agenda que domine. Exacto. Por ejemplo, si a los norteamericanos en un momento dado les conviene sacar un caso contra un partido, contra un gobierno, contra un estado, lo sacan. Si le conviene enterrarlo, lo entierran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que ha visto esos rejuegos, y nosotros lo hemos visto, dice, bueno, pero es que así no se va a ganar esta guerra. Así no se va a ganar esta guerra. Tú tienes gente que se va hoy, negocian y en 5 años están aquí con bienes, con sus bienes, con un nivel de protección porque fueron testigos protegidos. Sí. Y entonces demoraliza a las autoridades que lealmente combaten el narcotráfico y además lo único que hace es involucrar más a otros sectores. Les voy a contar esto. En el 2001, y eso salió en Wikileaks, lo que estamos contando. En el 2001, el 9/11, se produjo un atentado muy serio en el que conmovió al mundo. En estos días. El sábado. Sí. Un tiempo después, cuando avanzaba ese periodo, un oficial de inteligencia norteamericano me dice a mí, el narcotráfico está penetrando las Fuerzas Armadas. Hay 27 generales de las diferentes ramas y muchos oficiales superiores comprometidos. Hay un cartel militar. ¿De la oficialidad dominicana? Claro. ¿Qué año es ese, doctor? Estoy hablando 2003. Uepa. Entonces yo le dije a ellos, pero ustedes saben por qué eso ha ido tan lejos. Porque los militares dominicanos difícilmente se hubieran metido en ese nivel si hubieran visto en ustedes una posición firme, clara, de combate. Claro. Lo que han visto es que ustedes están permanentemente negociando con los diferentes actores, porque ustedes no están por ganar la guerra, sino por controlar el tráfico. Controlar el tráfico. Entonces, cada día se involucran más y eso es un peligro para el país. Para ustedes es un problema sanitario, para ustedes es un problema de seguridad pública, para nosotros es un problema de seguridad nacional y una amenaza a la democracia. Entonces ustedes tienen que considerar los intereses de nosotros. Eso salió en Wikileaks, decía,
porque ellos le llevaron esa misma información al presidente Fernández, acuérdense. Le llevaron esa información y le dijeron, mire, actúe. Entonces el presidente Fernández le dijo, yo quiero pruebas porque no basta con que ustedes me traigan una lista. Ustedes tienen que ofrecerme pruebas de que eso es así y yo actuaré. Efectivamente, él no le presentaron informaciones y datos y a veces no son para armar un caso, sino sencillamente para tener la certidumbre de que hay una vinculación. Y entonces lo que se produjo fue una separación progresiva. Antes de un año, año y medio, casi todos habían sido separados de sus funciones y otros más lo tenían marginado. Porque lo que se decía era, si yo actúo en grupo frente a este grupo de gente, me van a desestabilizar el país, voy a abrir una guerra y yo tengo que recuperar la economía. La economía dominicana estaba en ese momento en una situación de mucha crisis. Entonces, esos son antecedentes. Entonces, yo creo que ese es un primer aspecto de responsabilidad. El viejo lo ha dicho varias veces. Estados Unidos tiene que cambiar su política. Porque no es verdad que estos países pueden. ¿Qué le pasa a República Dominicana? República Dominicana es un país de tránsito. Tiene 14 puertos. El gran transbordo del Caribe. Óigame, 14 puertos y de los más grandes y modernos. Tiene 8 aeropuertos para 9 aeropuertos internacionales. Eso no es poca cosa, con más de 130,000 operaciones aéreas todos los años. Es la economía líder de la región. Tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, tiene tratado de asociación económica con Europa, tiene acuerdos con 49 países. Por tanto, el comercio legal, acuérdate que el tráfico de drogas va normalmente subsumido dentro del comercio legal. Porque Haití es estado almacén y estado refugio, pero no es un país de tránsito, porque el comercio exterior de Haití es muy, muy pequeño, entonces no pueden hacer operaciones. Lógico. Tiene mucha lógica, doctor. ¿Qué pasa? Primero entraba Haití, sí. Luego pasaba aquí, y ese esquema se ha mantenido, pero aquí ya está llegando siempre directamente. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene la segunda responsabilidad. ¿Cuál es la causa de la penetración a nivel del Congreso? Concretamente. Y de los ayuntamientos. Porque ahí hay un problema muy serio, el control territorial. El narco busca control territorial. No solamente tener apoyo para las leyes, no. Control territorial. Si tú tienes un municipio con las autoridades más importantes comprometidos, ya hay un problema. Sobre todo en las costas. En las costas, y en la costa sur particularmente, y en la costa del este. Digo, da vergüenza, doctor. Ellos homologan su modelo de negocio ilícito, lo traspolan a las municipalidades. Bueno, montan la misma estructura en los ayuntamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha dado ese giro? Porque hace 30 años, cuando yo entré al Congreso, en el 94, hace 20 y pico de años, ese Congreso estaba integrado por, señores, una lista de gente muy prominente de todos los partidos, intelectuales, académicos, hombres públicos, hombre historia, todo empresarios, eso. Había empresarios, pero había de todo. Pero el balance de ese Congreso era, ¿qué ha pasado? Bueno, que ha habido una tendencia a la privatización de la política. ¿A través de qué? De elevar los costos de la política. Entonces yo he dicho, miren, se lo he dicho a todos los partidos hace mucho, olvídense de lucha contra la corrupción, de lucha contra el narcotráfico, de lucha por la aplicación de la ley. Si la actividad política, que es la que
genera los poderes públicos, las elecciones, que es la matriz de los poderes públicos, cada día cuesta más. Aquí hay básicamente 3 actores que pueden financiar la actividad política. Démosle el número de prioridad y con eso nos vamos porque el tiempo lo tenemos arriba, doctor. A mi juicio. Prioridad. La prioridad tiene que ser en el orden interno. Sí, señor. Bajar los costos considerablemente de la política. Segundo, eliminar el voto preferente. Sí, segundo. Porque todo el que ha estado ahí ha visto cómo los partidos buscan candidatos en función de recursos. ¿Y quién tiene los recursos? O los tienen los grandes grupos empresarios. O la criminalidad. Lo tiene el narcotráfico, claro, y el crimen organizado. O lo tiene el propio gobierno que controla los presupuestos. Sí. Y tercero. Entonces eliminar el voto preferencial. Responsabilizar más a la cúpula de los partidos con el tema de los listados para que sea bien equilibrado y bien representativo. Eso supone que nadie puede después lavarse la mano sobre esa actividad, porque al final la cúpula de los partidos tienen que saber a quién están postulando. Hay casos que tú no puedes controlar. Que te capturen a alguien después que se metió en una cosa. Ahora, que tú sepas que tiene antecedentes y que tú lo postules en virtud del principio, bueno, ya está condenado, cumplió, eso hay que trabajarlo para eliminarlo. Ahora, nada de eso va a valer, óigame, nada de eso va a valer, porque ahora estamos hablando de legisladores, pero y jueces, y fiscales, y Fuerzas Armadas. Nada de eso va a valer si aquí no se y en la región no se asume una posición vertical de replantear el enfoque con que Estados Unidos, los organismos internacionales están luchando contra el fenómeno. En realidad no están luchando, esa es la verdad. Y como no están luchando, todo el mundo se da cuenta y la política es, bueno, vamos a negociar y el cartel de los sapos, y aquí sería el cartel de los macos. Doctor Pelegrín Castillo con nosotros. Lástima que no quedó un tema pendiente, perdón. Para la próxima. Muchos temas. El otro punto es exploración petrolera. Independientemente de lo que hagan las potencias, nosotros tenemos que retomar el énfasis de que el control del espacio aéreo, el espacio marítimo, los espacios fronterizos, los puertos y los aeropuertos, un tema de alta seguridad nacional. Y tenemos que tener conciencia de que este tipo de lucha, como digo yo en el escrito, no siempre se gana definitivamente, pero tampoco puede dejar de librarse. Así es. Entonces, ¿cuál es la ventaja y el mensaje que tiene que mandar un Estado? Bueno, nosotros estamos luchando, apelamos a los medios de ley. Esa ley que yo sometí es una ley pensada en lo que en derecho internacional se puede definir legítimamente como la legítima defensa del Estado frente a una agresión, porque mira, no hay mucha diferencia entre un ataque químico con bombas químicas y un ataque con narcotráfico. Muy bien, doctor. No hay diferencia. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Esperamos prontamente volverlo a tener por acá. Interesantes datos que recibimos y compartimos con toda la audiencia. Para nosotros es un grato honor, como siempre. Señores, con esto nos vamos a la pausa y luego de la misma venimos con las líneas, el 809-565-1077. Contacto con nuestra audiencia. Estás escuchando El Interactivo de la Super 7.